Hola, en este video vamos a ver cómo podemos importar, corregir o editar y exportar una base de datos utilizando R. Bien, vamos a tomar como ejemplo esta pequeña base de datos en la cual en la primera fila aparecen los nombres de las columnas o nombres de las variables y el resto de la información corresponde a información numérica, con el pequeño detalle que a veces se escribió punto, guión bajo y coma, seguramente para referirse a la separación entre los enteros y los decimales. Bien, vamos a crear entonces un script al cual le vamos a poner el nombre base. Y en donde en su primera línea vamos a crear un objeto que se va a llamar HDD de hoja de datos, por darle un nombre, utilizando el comando read.table. La primera entrada va a ser el nombre del archivo desde donde vamos a extraer la información. La segunda entrada va a ser un true, valor verdadero, para indicar que en la primera fila hay rótulos. La tercera entrada en ella vamos a indicar que la separación de los datos, ¿cierto?, corresponde a espacios. Y vamos a indicar que la separación entre enteros y decimales va a estar dada por el punto, ¿sí?, por el punto decimal. Bien, ejecutamos la primera línea y entonces hemos creado nuestro objeto HDD, que tiene el detalle, ¿cierto?, de puntos, guión bajo y coma. Bien, entonces vamos a corregir primero ese detalle. Ya hemos importado nuestra base de datos, es pequeña pero es una base de datos, y ahora la vamos a corregir un poquitito. Y entonces, por medio de un ciclo for, en donde vamos a considerar una variable j que va a ir desde 1 hasta, veamos qué valor. La dimensión de nuestro objeto HDD es 5 y 2. O sea, la primera dimensión es 5, esto es porque tenemos 5 filas. Y la segunda dimensión es 2, el número de columnas. Bien, desde 1 hasta ese número, el 2, que en otro caso podría ser mucho más grande, en ese rango se va a mover nuestra variable j. ¿Y qué va a ocurrir en este for? Vamos a crear o definir, ¿cierto?, un objeto que le vamos a llamar objeto, que corresponde a la columna j décima del objeto HDD. Además, en este objeto, cada vez que aparezca guión bajo, lo vamos a reemplazar por punto. Y cada vez que aparezca coma, y el carácter coma, también lo vamos a reemplazar por un punto. Y luego, con este objeto temporal, vamos a reemplazar la columna j décima de HDD, ¿cierto? Y para ello escribimos HDD, corchetes, coma, j, e ingresamos ahí
depositamos la información que hay en objeto, pero como información de tipo numérico. Bien, y entonces hasta nuestra línea 7, ¿cierto? Hemos mejorado, hemos corregido el cómo estaba escrita la base inicialmente. ¿Cierto? Ejecutamos entonces hasta la línea 7 y ahora miramos el objeto HDD, en donde tenemos solamente puntos, ¿cierto? Y cada número tiene 3 decimales después del punto decimal. Ahora, si quisiéramos hacer alguna operación aritmética, ¿cierto? Con los valores de HDD, que para eso la información tenía que estar escrita de manera uniforme y bien escrita, podemos, por ejemplo, sumar todos los elementos que hay en HDD. En este caso ejecutamos la línea 8 y obtenemos, ¿cierto?, este satánico número 666. Bien, hasta el momento hemos importado y hemos editado o corregido nuestra base. Si la queremos exportar, por ejemplo, podemos utilizar la librería OpenXLSX, y esta librería nos permite, por ejemplo, tomar la información y por medio del comando write.xlsx rescatar lo que está en HD y dejarlo en una base 2 y en un archivo de extensión XLSX. Y entonces ejecutamos la línea 9, ¿cierto? Y luego la línea 10. Y entonces, ¿cierto?, vemos que acá se ha creado entonces un archivo en el cual está la información que fue previamente corregida.